Bienvenidos al 11º Congreso Interfaces 2023. Damos comienzo a la comisión 5B, Pedagogías e Investigación Interdisciplinar. El Congreso Interfaces es un espacio en el que, los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten sus experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Cada ponencia tendrá 10 minutos. Si son más de un autor, deben distribuir el tiempo en esos 10 minutos para que todos los conferencistas puedan dar su ponencia. Se expondrá una ponencia seguida de otra y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará un espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat. Gracias a todos y bienvenidos. Comenzamos entonces con la ponencia de, a ver, la interdisciplinariedad en el nivel superior. En la licenciatura en Educación, ciclo de complementación curricular de la Universidad KS, se considera que el trayecto formativo debe dar cuenta, desde su inicio, de la construcción de las competencias identificadas en el perfil del egresado y se propician proyectos interdisciplinarios enfocados hacia la solución de problemas, integrando experiencias pedagógicas con conocimientos teóricos. Desde 2 asignaturas se presenta un trabajo final interdisciplinario donde los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en ambas cátedras y vinculándolas con el ejercicio de la profesión. Un caso de asesoría pedagógica. Expone Guadalupe Rodríguez, licenciada en Educación, docencia universitaria y docencia a nivel medio, investigadora, contenidista, licenciada en Educación, diplomada en Educación híbrida y como coexpositora la licenciada Silvina Romero. Podemos dar comienzo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una presentación, así que voy a mostrar pantalla. Me van a decir si se ve, así podemos comenzar. Bueno, comienzo yo. En la actualidad, las instituciones de educación superior se encuentran abocadas a rediseñar o modificar sus propuestas pedagógicas con el fin de enfrentar los desafíos del contexto nacional e internacional, en el cual justamente se encuentran insertas. Pensar la universidad hoy implica repensar el perfil profesional de los estudiantes que van a egresar en el futuro. Perdimos ahí. Los individuos formados requieren una preparación universitaria que les permita responder de manera eficiente e integral a los problemas que se les presentan. Frente a estas demandas, se requiere mayor transparencia y actualización en la confección de los perfiles profesionales, el desarrollo y el desempeño de aptitudes del individuo para actuar en diferentes contextos, la mayor flexibilidad por parte de los profesionales para adecuarse a ese mundo cambiante y un saber complejo que contemple 3 dimensiones en su actuar profesional: saber, saber ser y saber hacer. El gran desafío para las universidades radica en construir trayectos formativos que tengan una elaboración intencionada de esos procesos de aprendizaje y por consiguiente los procesos de enseñanza que sean generados con un vínculo estrecho entre la universidad y la sociedad. Pero al analizar el proceso por el cual se construyen o modifican los procesos de formación profesional, el referente central ha de ser el de determinar el perfil de egreso a partir del conjunto de competencias que definen lo que el egresado debe concretar en su desempeño profesional exitoso. Identificado el perfil profesional y sus componentes, se deriva del mismo el perfil de egreso. Este debe tener una serie de elementos para su conformación. En primer lugar, determinar las áreas generales y específicas del conocimiento. En segundo lugar, la especificidad de las actividades y las tareas que debe llevar a cabo en su práctica profesional. Y en tercer lugar, un perfil con habilidades, destrezas a desarrollar, junto con un repertorio de valores y de conductas esperables que garanticen dicho desempeño profesional.
Las competencias de egreso, que son las que se adquieren y se desarrollan en el trayecto formativo, mientras que las competencias profesionales se desarrollan y consolidan en la práctica profesional. Por esto mismo, consideramos que un modo de acercarse a las competencias profesionales durante la formación es contemplar las competencias es complementar las competencias de egreso junto con las prácticas profesionales que van a ser relevantes en su actividad. Esto es acercar teoría y práctica, es decir, aprender haciendo. Si se asume la necesidad de un abordaje multidimensional para lograr poner en práctica aquellas competencias que fueron definidas en el perfil de egreso, se hace entonces indispensable la unión de asignaturas o disciplinas que conduzcan a la interrelación de contenidos, métodos y criterios de acción que van a ser parte de la práctica profesional específica. A partir de la elaboración de proyectos interdisciplinarios enfocados hacia la solución de problemas, es que se busca integrar la experiencia pedagógica con el conocimiento teórico. Bueno, ahí se me escucha. Les cuento un poquito cómo surge este proyecto, este trabajo. En el año 2018 se actualiza el plan de estudios de la licenciatura en educación, que es un ciclo de complementación curricular, se analiza el perfil, cuáles son los contenidos mínimos de cada una de las cátedras, la necesidad o no de incorporación de nuevos contenidos. Por el otro lado, cuáles son los requisitos de ingreso, se cambian los requisitos de ingreso, y como decisión se toma que se incorporan nuevas cátedras. Hay un fuerte perfil de egresado en cuanto a la investigación, y también se cambian las metodologías de enseñanza. Entre ellas se incorpora el uso del campus virtual como obligatorio en cada una de las cátedras, y trabajos dentro de cada una de las cátedras que tengan que ver no solo con este saber, sino también con este saber hacer, tomando en cuenta un trabajo integrador de cada una de las materias. ¿Qué pasa acá? Digamos, ¿cómo se avanza? Se seleccionan 2 cátedras del primer cuatrimestre, del primer año, para realizar este trabajo interdisciplinar. Una de las cátedras es el marco sociopolítico y jurídico de la educación a cargo de Guadalupe, y otra es la problemática de la pedagogía contemporánea que tengo en mi cargo. De esto, ¿qué actividades va a realizar nuestro egresado? Se seleccionan 2 de varias actividades que tienen, que es una de brindar asesoramiento a las instituciones educativas y comunitarias, y por el otro lado la de planificar, gestionar, evaluar programas de formación, perfeccionamiento, actualización del docente para el desempeño de distintos roles. Cuando ya tenemos seleccionados cuáles son estas actividades donde se va a poner el foco, se seleccionan contenidos mínimos de cada una de las cátedras. ¿Qué se tiene en cuenta? Por un lado, que cada cátedra mantenga su especificidad, y a su vez, cuáles van a ser de esos contenidos mínimos que se van a seleccionar para este trabajo interdisciplinar. También se acuerdan cuáles son los tiempos, en qué momento va a ser el dictado, y tienen que coincidir con lo que va a ser su segundo parcial, porque justamente este trabajo interdisciplinario va a formar parte de lo que es el segundo parcial. Acá ustedes pueden ver cuáles son los contenidos mínimos de cada una de las cátedras que se han seleccionado, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes son todos profesores de distintos niveles del sistema educativo. La mayoría son egresados de institutos terciarios y acceden a la universidad en este ciclo de complementación para obtener su título de grado. Se seleccionan del marco del sistema educativo nacional, teniendo en cuenta que han cambiado las leyes, también ha habido nuevas resoluciones a nivel jurisdiccional, se toman en cuenta todas las normativas, y en el caso de pedagogía lo que se hace es justamente ver cuáles son aquellas corrientes nuevas, cuáles son las necesidades de cada una de las instituciones de las que forman parte. Ellos eligen, ¿sí?, después en cuál institución. Nuestros estudiantes trabajan muchas veces en distintas instituciones. Se les insta a que elijan una de las instituciones para las cuales ellos van a presentar este trabajo integrado. Los objetivos del trabajo integrador se consideran así: objetivos de cada una de las cátedras. Son 4 objetivos, 2 corresponden a una de las materias y 2 a la otra. Como pueden ver, por ejemplo, cuando hablan de convertir los hechos educativos en cuestiones teóricas con fundamento epistemológico, van a tener que ver más con problemática de la pedagogía contemporánea, y en el caso de aplicar normativa vigente va a tener que ver con la cátedra de Guadalupe, que es más.
¿Cuál es la consigna de este trabajo? Que es desarrollar justamente un proyecto de asesoramiento pedagógico en relación a un problema educativo. Por eso decimos que tienen que tener en cuenta el contexto. Para eso, algunos de los componentes de este trabajo, que son varios, tienen que analizar justamente cuál es el contexto de esta institución que está, dónde van a seleccionar. Nosotros trabajamos en este momento, la carrera se dicta a distancia para todo el país, entonces también tiene que ver con las propias eh, resoluciones que tengan a nivel jurisdiccional también. Se realiza después esta mirada de análisis FODA en la institución, se plantea un problema que es para la institución, no es un problema que nosotros le designamos, sino es un problema que ellos eligen, ¿no? Que a ellos les interesa para poder plantear un plan de mejora en su institución. Ahí se analiza qué vinculación tienen esta problemática en función de todas las tendencias que hay a nivel nacional e internacional y generan su propuesta de mejora. Generalmente se les solicita que tengan que tener la fundamentación teórica a este problema que nos están planteando, cuáles son los objetivos específicos y generales específicos de ese trabajo, las líneas de acción, ahí hablamos acerca de a quién está dirigido, cuáles son los recursos humanos y materiales que van a tener, cuáles son los tiempos en que se va a desarrollar este trabajo, y finalmente cuál es la evaluación del proyecto, ¿sí? Tienen que dar indicadores, cuáles son las acciones y los indicadores que van a tener en cuenta para poder llegar a la evaluación del mismo. Otra cuestión que tuvimos que tener en cuenta es cómo se va a evaluar este trabajo interdisciplinario. Entonces se seleccionaron cuáles son los criterios de evaluación, tanto para marco sociopolítico, jurídico de la educación, estos son algunos los indicadores que se toman en cuenta, para que justamente todos estos componentes que formaron parte del trabajo se seleccionan, se dividen, algunos que van a corresponder a una materia y a la otra. De esta manera, si bien nosotros con Guadalupe trabajamos bastante en este sentido de cómo vamos a tener en cuenta en cada uno de los criterios de cada una de las materias, se conforman una única nota, ¿sí? Estos son algunos de los de marco, les voy a mostrar también algunos para que vean de problemáticas de la pedagogía contemporánea. Estos son los indicadores que se toman en cuenta. Cada una de nosotras realiza una retroalimentación en función justamente de los criterios que se hacen en la devolución de ese trabajo, de ese segundo parcial. Una vez que el estudiante recibe estas retroalimentaciones de ambas, van a presentar lo que es su trabajo en la presentación de la materia. ¿Sí? Los que hemos llegado bien con el tiempo, así más o menos este es el trabajo que presentamos con Gaby. Gracias. Bueno, muy bien, entonces continuamos con la siguiente presentación, que es la de Mentimeter, una herramienta interactiva para la educación superior. El presente resumen expone una experiencia realizada en el seminario La búsqueda de la bibliotecología, una aproximación a la infodemia, las falsas noticias y la estrategia de la verdad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, durante el segundo cuatrimestre del 2022, orientada a estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. En dicho curso, se detallaron recursos digitales y se buscó repensar la verificación de noticias. Puntualmente destacaremos el uso de la herramienta Mentimeter empleada y aplicada en un bloque puntual de nuestro recorrido pedagógico. Bueno, expone en este caso Sekul Giusti. Sí, acá estoy. ¿Se escucha Cristian, bien? ¿Se me escucha? se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla, gracias, Guadalupe. ¿Se ve bien ahí? Sí, lo vemos perfecto, Cristian. Muy bien, gracias. Bueno, efectivamente es un trabajo que se desprende de una materia
Interdisciplinaria, justamente, que estábamos dictando con las compañeras Mariela Viñas, Camila Vallefín y Karina de Lima. Venimos de universidades distintas y formaciones diferentes. Tanto Mariela como Camila son especialistas en comunicación digital, bibliotecólogas, y Karina específicamente es bibliotecaria. Y en mi caso, yo provengo de la comunicación, del área comunicacional. Y trabajamos como docentes en la Universidad Nacional de La Plata. Yo también trabajo en la UP y en otras universidades también. Y el panorama que trabajábamos, o que más o menos abordábamos, tenía que ver con las ciencias de la información, la idea de poder pensar en conjunto junto con docentes, cursantes, quienes eran los que estaban participando de la materia interdisciplinaria, eh, que eran docentes quizás de bibliotecología, algunos estudiantes de bibliotecología, otros estudiantes de comunicación, y la idea o lo que buscábamos específicamente era pensar las estrategias ante las situaciones de desinformación o de falsas noticias, por ejemplo. Y cómo podíamos abordarlo desde una mirada interactiva, porque esta era una cursada virtual, para ya inclusive ir más allá y tratar de pensar en qué lugar podía posicionarse la educación superior para abordar las desinformaciones y qué espacio o lugar podía tener la bibliotecología o la comunicación puntualmente. En función de eso, lo que pensábamos era el plano de la desinformación. La desinformación como un concepto que atravesaba tanto a las ciencias de la información, la bibliotecología y la comunicación en principio, atraviesa un montón más. Entonces entendíamos que era crucial pensar en la veracidad de los hechos, enfrentar la sobrecarga informativa. Entonces, en la materia, que tiene una duración de 2 meses, lo que hacía era clase a clase pensar, situar junto con estos estudiantes, cursantes, profesionales, tratar de pensar de qué manera podíamos encontrar una aproximación a entender estos conceptos que surgieron a partir de la pandemia, pero ya venían antes, como infodemia, falsas noticias o posverdad, por ejemplo, que eran otras temáticas. Lo dimos en 2021, también en 2022, este año quizás tal vez lo demos nuevamente, pero siempre lo que tratamos en espacios como el que tenemos acá en Interfaces es tratar de comentar de qué manera fuimos utilizando algunas herramientas, entre ellas el Mentimeter. Pero antes de ir hacia ahí, abordo la situación de pensar que ubicamos mediante bloques el seminario, tratando de pensar, por un lado, la desinformación, por otro lado, la situación del Big Data y el algoritmo en este universo de informaciones diversas que tenemos en este mundo actual y cómo se inserta la educación superior allí. Y a partir de ahí jugamos con recursos digitales, con recursos didácticos. Podría ser el Kahoot, podría ser el Padlet o podría ser también, en este caso, Mentimeter, empleado puntualmente para hacer un recorrido pedagógico. No es que era nuestra herramienta principal, pero nos gustaba tratar de pensarla como una forma de generar una interacción, una dinámica con los cursantes o las cursantes. Entonces, como apuntes previos, la materia o vamos a decir la asignatura piensa a esta era de información digital y piensa la educación y a la comprensión de noticias como algo fundamental. Lo educativo pensado comunicacionalmente o desde el área bibliotecológica. Ahí, como vemos bien, hay una cuestión interdisciplinaria con lecturas diferentes, con autoras y autoras distintivos y distintivas. No provenimos de un mismo campo de instrumentación muchas veces, pero sí lo que nos unifica es la duda, la inquietud ante la creciente desinformación y ver cómo se informan nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, cómo se informan los propios profesionales, las propias profesionales, y tratar de interpretar y reflexionar en conjunto estrategias, mecanismos para detectar información falsa o saber qué hacer ante esa situación que suele ser muchas veces complicada en el aula. Sobre todo trabajábamos mucho con la noción de la dimensión áulica. Y a partir de ahí, en el contenido del curso, exploramos la temática de la desinformación, analizamos las diferentes perspectivas que surgen, con diferentes investigaciones también. ¿Cuál era el servicio de la biblioteca? También la biblioteca como un lugar en el cual uno puede o una puede ir a chequear lo que tal vez nos llega por otro lado, como algo desinformado, sobre todo, insisto, en un contexto pandémico, porque el seminario se dio en un contexto de pandemia ya flexible, pero todavía estando con barbijo. Entonces, en función de eso,
lo que hacíamos era tratar de pensar cómo nos llegaba información de muchos lugares sin saber muy bien la fuente y de qué manera podíamos unificar la lectura sobre el discurso de la información, el entendimiento sobre la desinformación y de qué manera lo podíamos analizar, estudiar desde el área o el campo comunicacional y el campo de las ciencias de la información / bibliotecología. Digo así porque de esa manera está distribuido curricularmente en la Facultad de Humanidades. El concepto de desinformación, insisto, como una importancia que aún hoy está vigente, que se puede pensar inclusive de diferentes maneras. La infodemia como un concepto pandémico de la información tóxica, la desinformación como un proceso mucho más amplio que atraviesa no solamente a los medios de comunicación, sino que atraviesa instituciones en general y es algo global, y las falsas noticias como una estrategia engañosa muchas veces para atacar o para generar falsedades. Ahí aparece el enlace entre comunicación y biblioteca, con una amplia cantidad de gente de bibliotecología estudiando y poca gente de comunicación. Tal vez el único que aparecía de comunicación era yo ahí. Sin embargo, tratábamos en realidad de pensar cómo existen herramientas, como por ejemplo páginas como factcheck.org, que lo que hacen es proponer alternativas de lectura ante la información que puede ser falsa o engañosa. Estrategias de defensa, muchas veces. Vieron que estamos en un universo en el cual recibimos compartidos, diferentes viralizaciones, y a partir de ahí, como estamos en un trajín diario constante, a veces se hace difícil chequear. Pero bueno, son páginas o herramientas desafiantes que nos permiten detenernos y tratar de revisar lo que nos llega. Esto, insisto, en un contexto en el cual teníamos cursantes, docentes en muchos casos, que estaban tratando de pensar esta situación con sus estudiantes. Y en otro caso, estudiantes que estaban ingresando a un universo de interés para ellos o para ellos. Mentimeter, pensado como una herramienta de presentación y participación en línea, en el cual hacíamos una distribución lúdica, les ofrecíamos, mediante Zoom, una opción para que completen con tres palabras cuáles podían ser las palabras que se asemejaban a fake news o a falsas noticias. Y a partir de ahí surgieron interesantes palabras, como por ejemplo falsedad, mentira, simulación, desinformación, confusión, y aparecían palabras más extrañas, como embustería, por ejemplo, que no sé si ni siquiera existe, pero creo que sí. Y todas tenían que ver con un acontecimiento falaz de lo cotidiano en la información. Es decir, todas cargas valorativas negativas que tenía la falsa noticia, obviamente, y mediante ese campo amplio de nube de palabras que armábamos, mediante Mentimeter, lo que hacíamos era seguir conversando sobre eso. Ahí aparece la cuestión pedagógica de Mentimeter, porque nos fortalecía más allá de su posibilidad de inclusive generar gráficos o visualizaciones en tiempo real, que es lo que hace el programa o la aplicación. Nosotros lo utilizamos para recopilar datos y a partir de ahí generar una discusión para un posterior análisis. Pensar en conjunto de qué modo la desinformación o la falsa noticia está inserto en nuestra cotidianidad laboral, nuestro espacio de educación superior, y a partir de ahí pensar bien cómo existe una nube de palabras alrededor de la llamada falsa noticia, desinformación, que podemos ir tomándolas como punto de partida para discutir, tanto entre compañeros y compañeras de estudiantes, digamos, o para discutir entre docentes, o en otros espacios de conversación profesional. Nosotros recomendábamos utilizar Mentimeter para abordar detección de noticias falsas, para trabajar con encuestas, para verificar en tiempo real junto con estudiantes o cursantes el acontecimiento de pensar palabras puntuales, conceptos puntuales. En este caso a nosotros y a nosotras nos complementó una estrategia mucho más amplia, porque nos permitió confeccionar un cuestionario, armar una base de datos para pensar la desinformación y sobre todo un mapa de vínculos de análisis. Ahí estaba la parte innovadora que encontrábamos en este aspecto puntual. Y para cerrar, nos interesa pensar tanto esta asignatura como el empleo de Mentimeter para reflexionar sobre la desinformación,
para generar alfabetización digital, insisto, no solo con estudiantes, también con profesionales. Nos incluimos, me incluyo inclusive también. Y la idea de trabajar con el aspecto bibliotecario para continuar profundizando esa situación y promover especialmente la formación en alfabetización digital y la detección de noticias falsas en contextos académicos, profesionales, laborales y estudiantiles. Ese sería el resumen específico y oral de lo que es la asignatura. Muchas gracias por el espacio, obviamente. Eso quería. Gracias. Muchas gracias a vos, Cristian. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera ponencia, que es tableros colaborativos, una herramienta para la localización, selección y redacción en la construcción del estado del arte. Esta ponencia expone una alternativa metodológica para la construcción del estado del arte, aplicado a procesos de investigación a nivel de maestría en el área de arquitectura. Se propone utilizar tableros colaborativos en línea, donde cada estudiante pueda plasmar su exploración conceptual y complementarse con el trabajo de sus compañeros. El ejercicio se estructura a partir de 3 momentos: localizar, rastreo de fuentes bibliográficas; clasificar, poner en orden las fuentes; y redactar, confrontar y tomar posición. Esta metodología promueve la participación activa y el enriquecimiento mutuo, agilizando la elaboración del marco teórico, el cual suele ser un desafío para los estudiantes. Expone Diana María Bustamante Parra, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y magíster en arquitectura. Experiencia en diseño arquitectónico, docencia universitaria y fortalezas en el campo de la investigación aplicada y formativa. Desempeño en el desarrollo de contenidos y herramientas virtuales como estrategias de enseñanza, capacidades para el análisis, diseño y representación gráfica, así como en el desarrollo de metodologías en el campo investigativo. Adelante, Dayana, te escuchamos. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia en este espacio. Como lo mencionabas, la ponencia tiene como nombre Tableros Colaborativos, herramientas para la localización, selección y redacción en la construcción del estado del arte. Es muy importante, entender cómo de dónde surge esto, cuál es como el enfoque de esta estrategia, y es realmente comprender esas pautas para la organización de información mediante métodos visuales que permitan una mejor comprensión de los conceptos. Cuando hablamos de estado del arte o de marco teórico, siempre lo relacionamos más con un tema de lenguaje escrito, pero acá la idea es acompañar ese proceso a partir de la elaboración de gráficos y diagramas que permitan procesar, ordenar y asimilar el conocimiento adquirido en las diferentes etapas de la investigación, específicamente en esta que es la búsqueda bibliográfica. Esto, más allá de ser, una propuesta de la metodología de la investigación, son unas lecciones aprendidas que a partir de mi experiencia como docente y como investigadora, pues he encontrado que funcionan y que he implementado pues en los cursos. Siempre como unas preguntas cuando llegamos a este punto de la investigación, que es el marco teórico, es cómo buscar, cómo ordenar la información y qué instrumentos de análisis aplicar. Es muy importante entonces desarrollar una investigación bibliográfica, ¿cierto? Porque es la que permite entender los antecedentes, el contexto y lo sitúa conceptualmente. Y en esta ocasión lo que se propone es hacer un tablero colaborativo, en el sentido en que no solamente puede ser colaborativo entre los diferentes miembros del proyecto, sino entre los diferentes proyectos que en este caso se estén desarrollando en el marco de una asignatura. Eso permite entonces que sea una búsqueda más eficiente, que haya ese tema de complementar o de hacer la cooperación entre compañeros que puedan adaptarse a investigaciones con diferentes tipos de enfoques. Yo acá obviamente lo hablo o lo menciono en el marco de la arquitectura, que es el programa el cual apoyo, pero esta metodología podría servir a cualquiera de los otros programas, siempre y cuando tengamos un enfoque de una investigación que se esté desarrollando, y trata de incorporar, como lo mencionaba ahorita, todo el tema del aprendizaje visual para el desarrollo de las herramientas de investigación. En la reseña de la ponencia que mencionaron ahora,
está claro que se hablan de 3 momentos o de 3 pasos. El primero, que es localizar rastreo de fuentes bibliográficas, que permite como explorar esas fuentes, definir unas categorías, ya lo voy a explicar un poquito más en detalle. El segundo es seleccionar, claro, no podemos directamente empezar como a redactar, sino tratar de poner un poco en limpio esas ideas y ponderar un poco qué fue lo que encontramos. Y el tercero es donde yo redacto, pero tomo posición crítica y analítica sobre lo que rastreé. Entonces, en el primer momento, se hace una búsqueda, pero a veces la búsqueda bibliográfica como que uno no identifica bien hacia dónde va o cuáles son como sus límites o parámetros. Entonces lo que recomendamos es definir al menos unas 4 categorías, que una primera sea enfocada a todos esos textos que permiten un andamiaje conceptual, como esas teorías y nociones básicas del tema que estemos desarrollando. Otro que vaya más enfocado hacia bibliografía enfocada más a los autores, en este caso a los arquitectos, que es el enfoque de nuestras investigaciones, porque si bien hay algunos que son poco explorados, sí a veces recurrimos como los mismos autores de los cuales ya se ha hablado y ya se ha escrito. El tercero tiene que ver con los proyectos o los objetos de estudio en particular, llámense proyectos arquitectónicos, zonas de estudio, barrios, digamos zonas de la ciudad, etcétera. Y el último tendría que ver con las metodologías, que es las maneras de proceder que yo puedo retomar que son similares a mi investigación. Para eso les recomendamos también a los estudiantes que hagan uso de herramientas online, como por ejemplo el bolsillo Pocket, que permite guardar y administrar las páginas y etiquetarlas según las preferencias, no tener una gran lista de favoritos, sino que esos favoritos poderlos etiquetar y luego poderlos encontrar de manera más fácil. Tal vez las etiquetas pues tengan que ver con estas categorías que hemos mencionado. Y también el utilizar los tableros Simbaloo, que es una aplicación online, una plataforma gratuita, que nos permite convertir en iconos como unos accesos directos de toda la información que vayamos encontrando o de los portales que contienen esa información, como el tema de las revistas o el tema de los repositorios institucionales, donde ya no tenemos que empezar una búsqueda desde cero en las bases de datos, sino que allí vamos a consignar como las más importantes y acceder de manera directa. Posteriormente a eso, que se hace la búsqueda, se recomienda es empezar a hacer una representación gráfica a partir de las portadas, imágenes representativas, en donde uno vaya poniendo como sobre la mesa esos textos que todavía no aborda en profundidad, pero que ya encontró. Entonces, por ejemplo, uno podría empezar en estas como especies de diagramas a ubicar, a decir, bueno, estos son de autores, estos son de teorías y nociones, estos tienen que ver más con un rastreo documental y gráfico de los autores, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de los fotógrafos que han registrado la arquitectura se vuelve muy importante, o por ejemplo, cuando estamos rastreando temas históricos de la arquitectura, son muy importantes los proyectos que se registran en las revistas de la época, ¿cierto? Y no solamente en revistas digamos, de arquitectura, sino a veces también en todo el tema de los periódicos que van mencionando cuando aparece uno u otro edificio y se van volviendo insumos históricos importantes. El segundo momento sería seleccionar, clasificar y poner en orden. Ahí es donde viene el tablero colaborativo como a construirse de manera tal que nosotros lo hemos liderado principalmente en esta plataforma de tableros Miro, que es gratuita y de fácil acceso. Entonces, lo que hacemos ya es organizar según las categorías, las portadas que tenemos, para empezar a visualizar cuál ha sido ese abordaje del primer punto. Si vemos, aquí hay como 3 puntos claves. Primero, una delimitación de espacios de trabajo para cada estudiante, para que no se vuelva muy confusa la información. Segundo, que haya una estructura ramificada, o sea, haya un común centro y de ahí cada uno se va derivando para que asimismo haya una conexión visual del trabajo de uno u otro estudiante. Y lo tercero es que la expansión, a medida que vamos desarrollando el ejercicio, se hace de manera horizontal hacia los lados, que uno puede ver como una línea la evolución de este ejercicio. Aquí tenemos algunas de las imágenes, cómo ellos van posicionando los textos, algunos responden a 2 categorías y se ubican en este punto medio, pero cada uno va encontrando la manera de cómo armar este diagrama, digamos, visual del rastreo documental.
En este caso se hace una socialización e intercambio de fuentes. Nos ha pasado que a veces estudiantes encuentran un texto que le puede servir a su otro compañero y que como estamos socializando todo online a través de la plataforma, pues es mucho más fácil el intercambio que cuando se hace en el salón de pronto o a partir de asesorías individuales de los proyectos. Aquí es importante también empezar a elaborar unas reseñas cortas, les damos una extensión de 250 palabras, en donde ya empiecen ellos a resaltar los aportes que hacen cada uno de los textos, pero ya lo tienen mucho más claro porque saben como a qué categoría o sobre qué, digamos, quieren abordar el documento. Entonces, digamos, uno de los ejemplos de una de esas cintas de reseñas iniciales. Y en el tercer momento les decimos, bueno, ya ahora que tenemos todo este panorama, podemos ya confrontar y tomar posición, coger varios textos o 2 textos inicialmente de la misma categoría y a partir como de estas indicaciones empezar a hacer una redacción intencionada, ¿cierto? Analítica sobre un texto y el otro, qué se parecen, en qué se diferencian y poder nutrir realmente lo que es un estado del arte, que no sea un collage de citas, sino esa postura del investigador sobre la información que está buscando y rastreando. Entonces aquí en el tablero también se ponen esos PDFs que ya hacen parte como de los escritos, que se vuelve el ejercicio síntesis del trabajo. Las conclusiones que hemos venido encontrando es que este ejercicio o esta estrategia promueve la flexibilidad y la creatividad porque va contribuyendo a la comprensión conceptual, le quita un poco el peso al estado del arte como nombre, que a veces se vuelve un conflicto o se genera una predisposición, sino que lo muestra como un proceso mucho más dinámico y activo. Lo segundo es que se da la cooperación, que a veces cuando tenemos estudiantes de diferentes territorios o desarrollamos cursos virtuales, pues ayuda y fomenta pues esa participación o esa contribución entre diferentes investigaciones. Y lo tercero es que de parte de los docentes nos permite tener un seguimiento claro del proceso de cada investigador o de cada equipo de trabajo para poder entender cómo llegó a esa construcción del estado del arte y cuáles fueron como las decisiones o rastreos que fue tomando en cada uno de los puntos. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y cualquier información adicional voy a anotar mi correo en el chat. Gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, nos queda entonces ahora presentar el proyecto Obradoiros Arqueopeques, una arqueología en comunidad en miniatura, a cargo de Celtia Rodríguez González. Hola, buenas. A ver si no la lío otra vez. No. A ver, ¿se ve? Perfecto. Vale. Un segundo. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues agradecer enormemente toda la coordinación del Congreso, especialmente a Pamela, por todas las gestiones burocráticas y administrativas que ha tenido que hacer, porque bueno, fue un poco error informático y demás, porque no aparecía en el programa y enseguida se solucionó. Y bueno, también agradecer a la coordinación de la sesión y al resto de oyentes que están hoy aquí presentes. Y bueno, mi ponencia se llama Obradoiros Arqueopeques, una arqueología en comunidad de miniatura, y es la consecuencia de varias labores de divulgación científica realizadas en diferentes sitios de la península ibérica. Y es, como bien dice el título, una arqueología para los más pequeños. Obradoiro quiere decir taller en castellano, en gallego, y bueno, Arqueopeques es esa arqueología adaptada a los más y las más pequeñas. Y bueno, pero antes de nada, pues me gustaría hacer una pequeña aproximación a lo que significa la arqueología en comunidad o arqueología pública. Podemos decir que se trata de aquella vertiente de la arqueología que trata de difundir y poner en conocimiento de la sociedad los trabajos de excavación arqueológica, haciendo partícipes a las comunidades locales de su legado patrimonial a través de unas tareas adaptadas, y esa recepción, ese feedback por parte de las comunidades locales a partir de esa labor de compartir el conocimiento tanto por parte del equipo de arqueología como por parte de estas comunidades, ¿no? Es una arqueología que se diría que es del pueblo y para el pueblo, y también se la denomina como arqueología pública.
Y bueno, algunas de estas tareas relacionadas en las que se desenvuelve la arqueología en comunidad son, por ejemplo, las visitas guiadas, las ponencias, las conferencias, que ya no solamente se realizan por parte del equipo de investigación arqueológica, sino también que se tienen en cuenta todas aquellas personas que son los eruditos y eruditas locales y que tienen muchísimo que decir y compartir sobre el patrimonio de los lugares en los que trabajamos, ya sea porque viven allí toda la vida y porque saben muchísimo sobre el territorio, y también incluso aquellos especialistas que viven en la zona y que quieren compartir con nosotras y nosotros pues todo su conocimiento. Y bueno, igualmente que la arqueología en comunidad, igualmente que la arqueología en comunidad es también compartir y participar de todas aquellas actividades lúdicas con la comunidad local y a la vez difundir pues todos estos trabajos patrimoniales con los más pequeños. Un caso muy importante para nosotros como equipo de investigación fue lo siguiente. En el año 2019, el equipo al que pertenezco, que es Espundi Labrego, llevó a cabo pues una serie de investigaciones dentro de las montañas del interior del noroeste de Galicia. Y es que en esas prospecciones documentamos el mayor conjunto de pintura rupestre de la zona. Este hecho fue un éxito brutal, ya que se llevó a cabo una serie de tareas de divulgación en las que los más pequeños estuvieron presentes. Y es que las primeras personitas en saber sobre ello fueron los niños y niñas de la Escuela Unitaria de Casallo. Y se trata de esos niños y niñas de un pueblo que por consecuencias del despoblamiento son probablemente las últimas generaciones del pueblo de Casallo. Pero ellos y ellas son el legado, ¿no?, y los futuros protectores de esas pinturas, de ese patrimonio tan importante. A esta charla, como podéis ver, se unió pues, un pequeño taller u obradoiro en el que se realizó este mural que veis en pantalla, donde se dibujaron esas pinturas rupestres que son las más representativas, ¿no?, de toda Galicia. Y bueno, todas estas tareas también permiten conocer el yacimiento in situ, acercarlo al pueblo, hacer partícipe al público, un público medio de todos los descubrimientos y su patrimonio, de los trabajos. También permite generar un mayor interés en las excavaciones y producir un mayor orgullo de pertenencia a un territorio con un patrimonio muy importante, ¿no?, para la historia de la zona. Y crear esa necesidad, ¿no?, de protección de algo que les pertenece, ¿no?, que es el patrimonio arqueológico. ¿Y dónde hemos llevado estas tareas de divulgación? Pues todas esas tareas se han venido haciendo dentro de dos comarcas concretas. En el interior, por un lado está la del interior de Galicia, dentro de la comarca de Valdeorras, en el noroeste de la península ibérica, y el otro punto es el norte de la comarca en el norte de Extremadura, concretamente en la comarca que se conoce como la Sierra de Gata. En todas estas zonas hemos realizado intervenciones arqueológicas de diferente índole, ya sea excavación, prospección, y en ellas pues, se ha hecho partícipe a todas las personas de estos trabajos, de todo el proceso y de esos resultados que se han obtenido durante todo el proyecto. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos para que os hagáis una idea de cómo son las intervenciones arqueológicas y dónde se desarrolla. Este es el caso de Valencia do Sil, en la comarca de Valdeorras, en el noroeste de la península ibérica. Y luego este es el otro ejemplo, que es Castillejo, dentro de la Sierra de Gata. Y bueno, en estas dos zonas hemos llevado a cabo un programa de talleres, de obradoiros, que tenían como objetivo acercar la arqueología y el patrimonio a los más pequeños y pequeñas de cada comunidad. Y bueno, para ello se ha intentado acercar esa imagen real de lo que es la arqueología, ¿no?, trayendo a la mente las figuras de ficción como son Tadeo Jones para los más pequeños, y ya para un grupo más adulto, ¿no?, mi generación y anteriores, pues la figura del gran arqueólogo Indiana Jones, ¿no? Se trata de acercar de la manera más cómoda posible en qué consiste nuestro trabajo y lo importante que es y cómo se realiza. Y bueno, se trata de estos obradoiros, estos talleres, se trata de pequeños talleres que pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, este es de una excavación arqueológica. Para llevarlo a cabo, un monitor o monitora explica al grupo, a los niños y niñas, en qué consiste una excavación arqueológica.
y cómo se desarrolla. Lo importante que es trabajar en equipo, que eso es fundamental, y el objetivo no es encontrar cosas, sino tratar de documentarlas y analizarlas en su contexto, ¿no? en el sitio donde han sido localizadas. Aparte, bueno, de esos areneros tan importantes para entender cómo funcionan las excavaciones, también se hacen talleres de cerámica, donde se trata de emular esas formas tradicionales de la cerámica a través de técnicas que son fáciles y sencillas que cualquier niño o niña pueda hacer. Igualmente, como parte fundamental de estos juegos, de estos talleres, es la labor de documentación. El equipo de arqueología normalmente trabaja con unas fichas de objetos que solemos rellenar y para ello se realiza una adaptación para que ellos y ellas puedan rellenar, dibujar y describir pues, en dónde, el cómo, de qué manera lo han encontrado y así como hacer un croquis o un boceto del pequeño objeto, ¿no?, encontrado. Y luego, una vez acabado todo este trabajo de campo y de laboratorio, se les otorga un diploma firmado por el equipo de arqueología, el ayuntamiento, las instituciones promotoras, etcétera. Y bueno, todos los resultados que tenemos de todas estas experiencias que hemos llevado a cabo han sido muy positivas, ya que se ha permitido educar en valor patrimonial, es decir, desarrollamos una serie de estrategias de socialización y esa conexión con el patrimonio de las comarcas donde hemos trabajado, pero igualmente también se permiten estrategias de socialización con los mayores, no solo con los más pequeños, sino también los adultos observan cómo ahí nace esa implicación tan temprana de los más pequeños. Y luego también una parte fundamental de la labor es educar en igualdad, observando y haciendo reflexionar a los niños y a las niñas que pueden ser quien quieran ser, ya sean niños, ya sean niñas, ya sean pequeños, ya sean adultos, ¿no? Y también viendo que, haciendo un ejercicio de reflexión de que en el pasado los niños y las niñas también hicieron estas actividades y que fueron parte de la historia, ¿no? Se pueden sentir incluidos en esos párrafos de la historia que normalmente han sido invisibilizados, ¿no? Pretenden también estos obradoros valorar y promover la ciencia y, por supuesto, la profesión arqueológica, y lo más importante de todo, que es disfrutar de la historia y la arqueología, llevándose a la vez pues, un diploma de arqueopeques por un día. Y luego, pues para terminar, me gustaría decir que Indiana Jones, en El reino de la calavera de cristal, es una película del 2008, decía que si quieres ser un buen arqueólogo tienes que salir de la biblioteca, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que mamá y papá te lleven a una jornada de arqueopeque. Muchísimas gracias. Hola. Creo que lo he hecho súper rápido. Celia, perdón, te cambié el nombre. Bueno, hemos terminado con las ponencias, perdón. Hemos terminado con las ponencias y vamos a dar lugar al debate, así que los invito a todos, no solo a los expositores, sino también a las personas que están participando como oyentes de esta comisión, que puedan acercarnos sus preguntas o las preguntas que tengan para determinada ponencia, y así podemos comenzar esta moderación de debate. No sé si alguien tiene algo para preguntar, algo que les haya quedado como para que nos profundicen Lo un poco hacemos más por la el chat, respuesta. Guadalupe, a la Sí, pregunta. sí. Guadalupe, si algún expositor quiere hacer alguna consulta, puede abrir el micrófono y hacerlo Ah, por acá. Si bueno, quienes perfecto. no son expositores, nos dejan las preguntas por el chat, ¿sí? Bueno, acá ya Silvina escribió. Silvi, puedes hacerla si quieres de manera abierta, perdón. Bueno, muchas gracias. A Celtia le quería preguntar cómo organizan estos talleres y cómo se decide el lugar, ¿no? ¿Quién es el encargado de decidir dónde van a ir, ¿no? Vos nos mostraste en varios espacios. ¿Cómo hacía? Quería que me contaras un poquito de eso. Vale, estos talleres se organizan, o sea, nosotros tenemos una base
teórica de cómo tienen que ser. Tenemos un manual, bueno, el manual más o menos lo hice yo a través de mi experiencia en este tipo de labores de divulgación desde el inicio de la carrera, donde, bueno, a través de participación en diferentes talleres, en las universidades, pues nos enseñaron cómo hacer divulgar la arqueología, ¿no? Y todo eso pues traté de plasmarlo en un documento y, bueno, depende un poco también esa elección del sitio, pues nosotros, a ver, por norma general, no es una obligación por parte del equipo de excavación hacer este tipo de tareas, pero yo desde mi posición, que puedo hacerlo, que pertenezco a la universidad, que son fondos públicos y demás, creo que por deber del uso de ese dinero público, los investigadores y las investigadoras debemos promover este tipo de tareas, ¿no? Entonces yo soy quien más o menos organiza este tipo de, quien propongo de hacer este tipo de tareas, dependiendo de la zona donde vayamos, y lo informo al equipo con el que estoy trabajando, le presento una propuesta y dentro del equipo suele haber alguien que tiene pues eso, el diploma de monitor de tiempo libre, que le permite pues eso, tratar, pues combinar ideas que esa persona sabe más que yo de divulgación infantil y demás, y entonces llegamos a cabo pues es una estrategia de, estas estrategias de difusión del patrimonio, ¿no? de las tareas bueno, de los trabajos. Entonces, nada, depende un poco eso, de dónde vayamos, pero lo lógico y lo normal, pues es de cada vez que voy a una intervención arqueológica donde se desarrollan tareas de difusión, incluir estos obradoiros arqueopeques. Gracias. Gracias a vos por la explicación. Yo voy a primero hacer una consulta también, ya que estamos con Cintia, para preguntarle un poquito sobre una duda que me quedó y después le doy lugar a Cristian, que quiere hacer una pregunta a Diana. Yo estaba mirando tu exposición y me preguntaba, ¿la comunidad de esas comarcas que vos nos comentabas también participan en los talleres o solo los chicos? Porque vi que habían fotos donde habían festejos, habían encuentros, pero como en la parte, digamos, más de taller, se veía a los chicos escarbando ahí la arena. También participa la comunidad, es abierta a la comunidad ese taller de trabajo ya en el campo. A ver, esto o sea, yo le he presentado he presentado más bien lo que es la arqueología en comunidad, las tareas que hacemos de difusión y de divulgación de todo esto, lo que hacemos con las comunidades locales, y luego he querido relacionarlo concretamente con estos obradoiros, porque creo que está incluido. En los obradoiros siempre va un adulto con cada niño, entonces ellos si quieren hacer talleres de cerámica también van a hacer, y ellos ayudan a sus hijos, a sus niños y niñas a hacer este tipo de trabajos, porque evidentemente si van niños de 3 años no es lo mismo si va un niño de 7, ¿no? O sea, va con papá y mamá que les ayuda a hacer esto, pero vamos, he visto a padres y a madres hacer cerámicas con nosotros, o sea, es totalmente abierto y participativo, o sea que está muy bien. Gracias. Muy interesante. No, gracias a vos. Bueno, Cristian, si te parece, leo la pregunta que Dale, hiciste dale. a Sí, sí, Diana, sí. o hacétela vos, como No, vos no, si quieras. no la hago, ahí va, participo con mi voz. Dale. Porque por ahí Diana ya lo dijo y a mí se me perdió, pero me interesaba lo que decía. Si planean extender esta metodología de construcción de estado del arte a otros campos de investigación, además de la arquitectura. Por ahí ya está realizado, pero por eso hago la pregunta. Pues inicialmente lo hemos desarrollado dentro de los cursos de investigación formativa del programa de arquitectura y en la maestría en arquitectura, pero justamente la idea de ponerlo en modo ponencia o tratar de escribir sobre él hace o busca que no sea algo cercado solamente como a esta disciplina, sino que sea una metodología de búsqueda bibliográfica que claramente podría servir a otros ámbitos. Nosotros compartimos facultad con programas como construcciones civiles, ingeniería ambiental. Entonces eso nos ha permitido también empezar a mostrarles a nuestros pares, a nuestros compañeros, estas maneras de investigar que se salen a veces un poco como de la metodología tradicional que programas
de corte más ingenieril o científico ven muy alejado y dicen, no, esto tiene que hacerse de esta manera. Y nosotros tratamos a veces como de darle la vuelta un poco y demostrar esos otros caminos que también llevan a buenos resultados. Entonces, sí se ha empezado como a compartir con otros programas, pero no hemos tenido todavía como evidencia de la aplicación más allá del programa de arquitectura, pero ese es, digamos, como el fin. Inclusive el participar en este evento ayuda en eso y es mostrarlo como una estrategia replicable pues en otros contextos a nivel pregrado y posgrado, ¿cierto? Creo que algo transversal. Bien, gracias, Diana. Sí, porque se veía que tenía mucho potencial para seguir profundizándose, no solamente en arquitectura, sino en otras áreas, especialmente porque es localización, selección y redacción. O sea, trabajos interesantes que en otros campos habitualmente estamos intentando ir acompañando, ir fortaleciendo lo que son las redes para detectar cómo construir un corpus de estado de la cuestión o estado del arte, pero me había parecido muy interesante y quería ver si se podía replicar en otros lados. Así que gracias por la respuesta. No, gracias a ti por la pregunta. Yo también estaba pues como reflexionando sobre la propuesta del Mentimeter y quería preguntarte cómo crees que esto ha impactado como en la participación y en la interacción de los estudiantes del curso, que siempre lo que buscamos es tratar como de llegar o abordarlos o motivarlos de manera diferente. ¿Crees que ha sido una clave la participación en la interacción o ha tocado también como impulsarlos o jalarlos mucho para que participen? Sí, en principio comenzó como una cuestión de cursada en la cual había mucha, por ahí, teoría o parte de docentes, hablando, incorporándose, y había poca, no poca respuesta, pero por lo menos del otro lado estaban más atentos y anotando. Ahora, lo que permitió el Mentimeter es que efectivamente dinamicen mucho más la clase, se incorporen con su propuesta de palabras, su propuesta de conceptos similares a desinformación, porque la propuesta estaba ahí, era tratar de pensar posibilidades casi de sinónimo, o que uno entiende como sinónimo de lo que es la desinformación, y obtuvimos mucha respuesta porque hubo mucha reflexión sobre palabras, hubo palabras que se pareció mentira, pareció falsedad, para tratar de interpretar alguna especie de vinculación con desinformación, pero después aparecían palabras como chabacanería, por ejemplo, que por ahí no tiene tanto que ver con lo que es la desinformación, pero encontrábamos y nos permitió detectar diferentes palabras y a partir de ahí seguir conversando y se dinamizó mucho más la clase, hubo más interacción, más ida y vuelta. Por eso siempre nos queda esta herramienta como una posibilidad de potenciar la clase más allá de lo que es la currícula propia, el diseño que tenemos, sino utilizar estas herramientas digitales como una forma de generar una dinámica de retroalimentación de ida y vuelta, pero sobre todo para conocer qué piensan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, específicamente sobre lo que es la desinformación, porque como es interdisciplinario en algún punto, cada uno y cada una trae de su propio campo diferentes definiciones. Entonces, esta herramienta digital o este recurso digital nos potenció eso. Ya quedamos como contentos y lo queríamos aplicar en otros lados también, pero bueno, virtualmente sirve mucho, sobre todo cuando son casi 3 horas de clase, ustedes seguramente lo deben saber, entonces ahí no es lo mismo 3 horas de clase presencial que 3 horas de clase virtual. O sea, cada tanto aparece ese condimento del recurso digital y nos sirvió bastante esta herramienta puntual. Gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta ¿Alguna para pregunta? Diana. Sí. Con respecto a los tiempos, Diana, en este recorrido que van haciendo los estudiantes, ¿cómo está estipulado? ¿Cómo manejan para trabajar para llegar al tercer paso, ¿no? de esta descripción que van haciendo? Bueno, a nivel de pregrado, Silvina, nosotros tenemos 3 cursos de investigación, en octavo, noveno y último semestre, y justamente en el segundo semestre, en el segundo nivel, es donde se aborda esta parte como del marco teórico en profundidad, pero también ya empezar como a desarrollar instrumentos de recolección de trabajo de campo. Entonces, en ese caso no podemos desarrollar o dedicar todo un semestre porque sería, digamos, muy intenso los otros cursos para liberar solamente un nivel para esto.
Entonces, más o menos lo que hemos llegado a estipular es más o menos unas 4 semanas para este ejercicio. O sea, 4 semanas teniendo en cuenta que tenemos clases de 2 horas a la semana y empezamos como con este ejercicio, tal vez una semana para el tema como del rastreo, otra semana para el tema como de la selección y la última, que es donde hay un mayor trabajo escrito y de análisis y confrontación, pues puede demorarse 2 semanas. Cuando lo he desarrollado en la maestría en arquitectura, ha sido un poco más intenso porque ya la maestría tiene una mayor carga horaria a la semana, entonces lo hemos llegado a desarrollar hasta en 3 semanas, teniendo en cuenta que muchas veces al final del ejercicio no es que se termine ya la construcción del estado del arte, sino que ya se aplica o se comprende mejor en ellos la metodología y lo pueden seguir complementando a lo largo del semestre, pero ya el curso, digamos, como que sigue avanzando en otras etapas de la investigación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los oyentes que quieran compartir a través del chat? Bueno, yo justo, Diana, te quería preguntar algo muy parecido a lo que te preguntó Silvina. En realidad, más allá del tiempo, lo que quería como darle vuelta a la pregunta y justamente saber si esta experiencia en su aplicación, ¿vos ves que es mucho más viable para los estudiantes trabajar a partir de este tablero, de lo que es tal vez un modo más convencional de afrontar todo lo que es el estudio del arte? Claro, De todo lo que... sí, sí, Guadalupe, yo creo que les muestra tal vez una razón, el por qué, el buscar textos, no solamente por decir, tengo que incluir 20 textos, porque ese es como el Mm, parámetro que me da mi director de investigación o el docente del curso, es mm, entender para qué, ¿cierto? Y ahí viene el tema de la definición de las categorías. Entonces, los mm, estoy tratando de rastrear para que me apunten como de manera integral a las variables de la investigación, porque a veces también se concentran solamente en un tema y es, por ejemplo, la fundamentación conceptual, pero hay pocos referentes metodológicos o poco rastreo de antiguas investigaciones sobre el objeto de estudio. Entonces permite que sea más equilibrado y que ellos vean que sí está apuntando como a algo en específico. Además, el hecho de que se pueda, digamos, representar visualmente con las portadas o con las imágenes, hace que se vuelva un poco más dinámico y que sienta uno que puede hablar de ese texto, pero no desde la hoja en blanco, sino que ya estoy entendiendo como su posición dentro del andamiaje conceptual de la investigación. Entonces, ha ayudado como a romper un poco ese tabú de este proceso de búsqueda de información como algo denso, como algo difícil de digerir y ha mostrado que lo importante es llegar como a una revisión documental y que podemos empezar como a variar estos métodos. Entonces yo creo que sí, que ha ayudado un poco. Entonces, de todas maneras, a veces sigue siendo complejo, por ejemplo, en programas como arquitectura, que tiene un componente de diseño y de parte gráfica tan fuerte, que ellos no tengan también ese mismo interés hacia la investigación, pero creo que esto ayuda a que lo vean desde otra perspectiva. muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos también otras ponencias. A Diana le hicimos 20 preguntas ya. ¿Alguna otra? Bueno, hablando de cómo lo recepcionan los estudiantes, les voy a hacer la misma pregunta a dos de los expositores. Eh, Tanto a Silvina como a Cristian. ¿Cómo lo recepcionan los estudiantes este tipo de trabajo? Tanto sea el trabajo interdisciplinario que nos explicó Silvina y a Cristian lo mismo. ¿Cómo recepcionan todo este trabajo que hacen con las falsas noticias? Y también en el caso de Cristian,
como hacen también los docentes que participan de esa capacitación. ¿Cómo consideran, más allá del contenido, consideran ese recurso que vos nos presentaste hoy como parte también de los recursos que utilizan en sus propias prácticas? Le dejo abierta la pregunta a quien quiera comenzar y después le damos lugar al otro. No sé, Silvina, si querés empezar. Adelante, no hay ningún problema. Bueno, hay dos vías ahí. Por un lado, hubo una recepción de estudiantes, por lo menos del curso, tuvo una recepción interesante, sobre todo porque hacia el final proponemos un trabajo práctico en el cual tienen que identificar algún caso de falsa noticia o fake news o desinformación desde el ámbito laboral en el que se encuentran. Entonces pueden hacer una investigación, una indagación, digamos, o pueden hacer un ensayo. Y cuando surgen los ensayos, ahí aparece la situación de reflexionar a partir de lo que fuimos viendo en el aula o en el aula virtual. Entonces eso nos permite entender que, bueno, hubo una buena recepción, hubo un buen entendimiento, hubo una lectura del material, digamos, que es la parte más importante también. Y lo que es el área docente, no recuerdo si nos dijeron que habían trabajado con Mentimeter, pero sí nos mencionaron que habían estado repensando el área de las noticias, o cómo leer noticias, o cómo recibir las dudas de aquel, en caso de bibliotecarios, las dudas de usuarios o usuarias que se acercan por ahí a pedir un libro que tiene un título de un autor que no existe. Esto está surgiendo mucho con el ChatGPT, por ejemplo, o el ChatGPT, que lo que suele hacer, que quizás lo conocemos acá, sabemos que muchas veces da información a veces falaz, porque no conoce el no sé. A lo sumo te va a decir no lo tengo en mi registro. Entonces aparece un cuento de Borges que no existe. Y en función de eso, también, si bien no estaba el ChatGPT en ese momento, pero sí aparecía la inteligencia artificial en el 2022, por lo menos estaba en la discusión, ¿no? Lo que sí genera es la idea de, bueno, construir herramientas para poder pensar con los docentes, digo, los docentes con sus estudiantes, y asimismo tratar de tener herramientas por parte de la gente de bibliotecología para poder destacar o revalorizar el lugar de la biblioteca como ese lugar que puede defender la información veraz, que puede acompañar las formas de lectura voraz que tenemos en esta época de amplias redes sociales y vida de plataformas. Pero todo siempre desde un lugar de reflexión. Yo creo que si tengo que dar una respuesta, al principio es que queda la reflexión dando vueltas todo el tiempo sobre qué hacer con nuestros, valga la redundancia, qué hacer en este ámbito de desinformación, que es algo que, insisto, atraviesa todos los campos. Si bien hay gente de bibliotecología que no conoce mucho de comunicación, o alguien de comunicación que no conoce de museos, todos ahí trabajando saben que en algún momento llegaron o tuvieron algún tipo de relación con una información que no es correcta o que no es veraz. Entonces, en función de eso, creemos que la universidad, tanto pública como privada, tiene mucho para trabajar ahí, y sobre todo porque convivimos también entre falsedades, tanto docentes como estudiantes. Así que la recepción ha sido correcta, ha sido buena. Bueno, Bueno, muchas gracias, Cristian. sí, Silvina. me quedaba pensando un poco en lo que decía Cristian, tal cual, ¿no? Que vimos entre falsedades. Una de las, me queda como esa frase, me la anoto, realmente para plantear la reflexión. En cuanto al trabajo interdisciplinario de los estudiantes, los que manifiestan es esa vinculación, ¿no? Que la universidad va, cuando trabajan en cada una de las disciplinas, que no quede en la teoría, ¿no? Sino que también esto lo puedan plasmar en sus prácticas y sobre todo al trabajar con los intereses de los estudiantes, ellos eligen cuál es ese problema, qué es lo que ven en sus instituciones, si hay algo que no les gusta o que quieren mejorar. Entonces es poder contar con ese marco teórico que va a sustentar esa práctica. Entonces, de alguna manera, son trabajos que valorizan un montón y que después en muchos casos, como tenemos estudiantes que están o coordinan proyectos o que trabajan en la gestión, son parte del equipo de gestión, de conducción de las diferentes instituciones, el nivel en el que se encuentran, ¿no? Ya sea inicial, primario, secundario.
terciario, lo que hacen es valorar qué tipo de formación o capacitaciones son las más convenientes para los equipos que ellos dirigen. Entonces, de alguna manera, aportan por un lado a lo que tiene que ver con la práctica profesionalizante y por el otro lado le da ese sustento para mirar y analizar. Es como poner el zoom de sus instituciones, poder detectar cuáles son aquellos problemas con evidencias. Entonces eso también lo lleva. De hecho, muchos de los problemas después son temas de investigación. Cuando ellos van haciendo su trabajo, el ciclo complementario lo que tiene es que tiene 4 cátedras que van desarrolladas a lo largo de los 2 años que dura el ciclo, donde van investigando. Y en cada uno de los espacios van trabajando. Entonces, ese tema que quizás surge en este trabajo interdisciplinario puede ser tema de investigación, ¿sí? Para su trabajo a lo largo de su recorrido en investigación. Entonces, bueno, da puntapié a 2 cosas. Por un lado, a poder implementar algunas de las cuestiones que aprenden en la universidad, en sus propios lugares de trabajo, y por el otro lado, indagar más o profundizar más en aquellos problemas que ellos consideran que no están resueltos en sus propios lugares. Muy bien, muchas gracias, Silvina. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Los expositores o la gente del público? Creo que Diana dejó una pregunta. No, sí, Diana dejó una pregunta. Sí, ¿Puede ser? sí, yo dejé una pregunta antes de que se me escapara en el chat, era pues para Celia, y es si se ha enfrentado como alguna resistencia o dificultad en involucrar a estas comunidades en los proyectos de arqueología. Pues a ver, resistencia por parte de la comunidad científica no la hay. Sí que he escuchado comentarios de otras ramas de otras, bueno, la arqueología es una ciencia muy interdisciplinar y sí que hay gente de biología, gente más de ciencias puras, por así decirlo, que no ven como factible invertir el tiempo en hacer este tipo de cosas, que prefieren, por ejemplo, publicar en artículos científicos que dar una charla o jugar con los niños a ser arqueólogas y arqueólogos, ¿no? Pero bueno, luego también al hacer este tipo de tareas también hay que tener en cuenta que no todas las comunidades, o sea, no todos los miembros de las comunidades locales se fían mucho de lo que hacemos, ¿no? Es lógico, entonces es un proceso que tarda mucho tiempo en asentarse y que tenemos que llevar allí bastante tiempo y ganar esa confianza, ¿no? Pero bueno, sí que nos hemos encontrado porque en una de las comarcas, en uno de los pueblos donde hemos trabajado, sí que hay una cierta reticencia a los trabajos de arqueología que estamos haciendo allí, una mínima parte. Y todo viene dado a que, bueno, en relación al descubrimiento de estas pinturas, la zona es una zona de explotación de pizarra, ¿no? Y la pizarra es el motor, por así decirlo, del trabajo de la mayoría de la gente que vive en el pueblo, ¿no? Entonces, el descubrimiento de las pinturas implicó que esa zona se protegiera y eso impide que se puedan explotar, evidentemente, porque está protegido por ley, ¿no? Entonces sí que hubo pues, ese miedo a que las canteras de pizarra pues, no pudieran seguir explotando, pero bueno, es totalmente lícito que exista ese miedo, pero bueno, con un poco de pedagogía, de divulgación y explicar, no, eso solamente afecta a las pinturas y a la contorna y al entorno de las pinturas, eso está en una zona que no es de pizarra, sino que es de cuarcita, no tiene ningún tipo bueno, allí no vais a ir porque no os interesa, ese tipo de, bueno, pedagogía y también divulgación allí en el propio pueblo, pues se fueron relajando un poco esas tensiones. Y luego también pues hay alguna administración pues, que no está de acuerdo por X motivos. No, nosotros y nosotras siempre hemos estado abiertos o sea, a compartir con todos y con todas este proyecto y hacerlos partícipes. Y así una resistencia así más tal no hemos tenido. Ha sido solamente ese pequeño miedo, que es lícito totalmente, pero que bueno, que se ha explicado muy bien y se ha aceptado totalmente. Gracias. Sí, gracias. Yo tengo una inquietud sobre lo interdisciplinario, ahí para Silvina y para Guadalupe, ¿no? Creo que trabajan juntas, creo que sí.
¿Es interdisciplinario en base a educación, por ejemplo, vinculado a algún proyecto vinculado a sociología, vinculado a historia, vinculado a comunicación? O sea, ¿es interdisciplinario también entre campos distintos de ciencias sociales? O sea, ¿han tenido proyectos de ese estilo trabajados? Este es un ciclo de complementación curricular que les da, o sea, la población con la que nosotros trabajamos, nuestros estudiantes son todos docentes, Claro. tanto maestros de grados o profesores, cada uno en diferentes disciplinas, porque en realidad podemos encontrar tanto profesores de ciencias matemáticas, biología, historia, y en realidad como lo que ellos acceden al ciclo de complementación para lograr un título de grado, cada uno va identificando necesidades educativas también en base al nivel de desempeño donde trabaja y digamos, al área de la cual pertenece. Entonces, vamos a encontrar como diversidad en los proyectos que se presentan, ya que algunos como van más enfocados al área de gestión porque ya están ejerciendo algún cargo de directivo, o bien vas a encontrar proyectos que identifican necesidades que tienen que ver tal vez más con lo sociológico, porque vienen con una formación de base que se los permite o que se los habilita y que generan ese tipo de necesidades educativas, o pueden identificar mayormente ese tipo de necesidades educativas claramente por la formación que traen. Entonces es como diverso, pero exclusivo, o sea, es excluyente de los alumnos del ciclo de complementación que es en educación y que entonces pueden llegar a presentar en base a su título, a su título, digamos, de base, pero siempre desde el ejercicio de asesoría pedagógica. No sé si fui clara. Sí, 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 perfecto. Porque me había quedado esa duda, porque a veces lo interdisciplinario, viste, abarca muchísimo. Y además, bueno, acompañamiento pedagógico, asesoramiento pedagógico me parece algo sumamente central. Y se suele solicitar a veces mayor vinculación interdisciplinaria, o por ahí parten de una educación de base que no la toman en cuenta, en algunos casos, y avanzan por otro proyecto. Está bueno hacer esta vinculación constante. Yo porque soy fanático de la multidisciplinaridad y todo eso, por eso lo marco. Nosotras nos encontramos con esta, o sea, porque también nos pasó como docentes de cada una de nuestras cátedras que empezamos a darnos cuenta que en realidad si nosotros manteníamos una visión de compartimentos estancos, no podríamos pedirles a nuestros alumnos que generen esa integración. Y entonces nos pareció que ya desde el primer cuatrimestre, desde las primeras materias, bueno, es un ciclo, que consiguiente ya hay determinadas competencias que ya los alumnos poseían, entonces dijimos, bueno, empecemos a vincular todo lo que tenga que ver con los conocimientos teóricos, pero también con la práctica profesional que a futuro se les va a requerir. Y entonces nos pareció interesante esto de, bueno, pensemos como futuros asesores pedagógicos, cada uno en su área, cada uno en su nivel de desempeño, y a partir de ahí llevemos este trabajo a la práctica. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. La felicito. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Otra de las cuestiones es que esto empieza a generar dentro del mismo ciclo que otros profesores también quieran trabajar de esta manera. Entonces ahora estamos haciendo cuáles son los cruces en el segundo, porque si bien esta es una experiencia del primer año, del primer cuatrimestre, ya hay pensada otra para el segundo año también del primer cuatrimestre, justamente entre otras áreas, ¿no? De qué manera, cómo unir esas cátedras. Por eso es necesario después por presentarse, ¿no es cierto?, con el equipo, como para poder trabajar y abordar, para ver cuáles son aquellos cruces no forzados, porque justamente de eso se trata, poder encontrar estos puntos de encuentro de una cátedra o de otra y que les sirva, ¿sí? Porque siempre buscamos eso. Queremos que nuestros estudiantes, cada materia que van transitando, se puedan apropiar de diferentes competencias que después la puedan aplicar, ¿no? Eso es lo que se busca dentro del ciclo. Yo dirijo el ciclo desde 2019 y vamos buscando siempre eso, ¿no? También en el trabajo de campo. Ahora, al cambiar la modalidad, nosotros era una modalidad presencial. De hecho, hacíamos trabajo en las instituciones muchas veces, de investigación, de trabajo de campo, y después le retroalimentábamos a esa institución con esta mirada nuestra, con las evidencias,
hacíamos entrevistas, observaciones, y después, cuando pasa a ser en modalidad a distancia, nos encontramos con otros desafíos, ¿no? Después de la pandemia, primero seguimos en funcionamiento tanto presencial como modalidad a distancia, dada la cantidad de estudiantes que preferían la distancia, ahora estamos reestructurando, ¿no? Uno va cambiando esa flexibilidad que se necesita para trabajar, ya no podemos elegir una institución como lo hacíamos antes, para poder ir a asesorar o dar sugerencias, porque en realidad hacíamos eso con los equipos de conducción. En este momento lo que hicimos fue que esta comunicación y estas grabaciones que se hacen con los estudiantes de cada uno lo puedan exponer en su trabajo final, de manera tan también que se retroalimenten entre todas las producciones, ¿no? Eso también se hace al cierre del cuatrimestre. Entonces también cada estudiante puede ayudar o colaborar con estos tableros. También usamos tableros donde ellos colaborativos y grupos colaborativos donde suben muchas veces sus trabajos y pueden compartir desde bibliografía, experiencias o sus propias presentaciones, ¿no? Entonces también de esta manera de generar comunidades y redes interinstitucionales, que me parece que también es muy valioso la función que tiene la universidad en esto, ¿no? De poder conectar con otras instituciones de diferentes niveles, de estas conexiones necesarias, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera? Conectar con el audio, pero no sé si es que no se puede conectar. Liliana Casar, que dice ahí. Y quienes no son expositores tienen la posibilidad de utilizar el chat, ¿sí? Bien, Guadalupe, creo que no tenemos más preguntas en el chat, así que si querés hacer el cierre. Estás con el micrófono cerrado. Perdón. Bueno, agradecerles a todos por haber participado, por contarnos sus experiencias, sus avances, todo lo que llevan adelante cuando estamos en esta decisión que hemos tomado juntos de formar parte de la educación, cada uno desde diferentes tipos, tanto sea formal o no formal, como es el caso de Celtia también. Y así que, bueno, no sé si alguien quiere dejar un último mensaje, si alguien quiere comentar algo, si no, ya. Diana, ¿querías comentar algo, No, Silvina? simplemente agradecer el espacio, agradecer la retroalimentación, los comentarios, y pues se vuelve muy inspirador. Realmente es la segunda vez que participo, pero siempre me llevo buenas ideas y sobre todo entusiasmo hacia la parte pedagógica y docente. Entonces, agradecerles de verdad. Yo también quiero agradecer a la Universidad de Palermo por brindar estos espacios para poder compartir con otros colegas nuestras experiencias, así que gracias. Por mi parte, Bueno, obviamente. muchas gracias. Perdón. No, Perdón. sí, Sí. agradecer el espacio. Justo estaba anotando algunas cosas de multidisciplinaridad y demás que me quedé pensando, pero agradecerles obviamente, y bueno, siempre está bueno conocer las dinámicas, cómo se trabaja en otras universidades, en otros espacios, porque siempre están las mismas inquietudes, desde el estado del arte hasta planificación de carrera, hasta asesoramiento pedagógico. Entonces me parece que está bueno ponerse en contacto cada vez. Gracias. Y bueno, por mi parte también Bueno, agradeceros, perdón, no, agradeceros, te iba a dar la... nada, agradecer la organización de este tipo de congresos que también, bueno, nos acogen a
al otro lado del charco y también permitir pues eso, la divulgación y bueno, esto es muy importante también para las comunidades locales donde trabajamos, que hemos comentado que iban a estar presentes en un congreso internacional allí en Argentina y bueno, que se iba a divulgar estos trabajos y bueno, se han puesto muy contentos. Entonces nada, agradeceros y disculpad porque yo también soy un poco tímida y tampoco entiendo mucho de... Yo quería eso, tratar de compartir con todas y todos pues lo que estamos haciendo y también aprender de otros trabajos que bueno, impresionante. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, yo no quedan más palabras. También quiero agradecer a la Universidad de Palermo por este tipo de congresos. Creo que todos en ese sentido nos sentimos como muy a gusto con poder exponer nuestras experiencias y todas las preguntas que nos hicieron los otros expositores. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos por participar de este 11º Congreso Interfaces y bueno, nos veremos en otras ponencias seguramente, en otras exposiciones de otros que van a ofrecernos también otras prácticas que nos van a enriquecer nuestra propia práctica. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao, chao. Gracias. Chao, Gracias, hasta chao, luego. chao. Chao, gracias.